Ante la crisis migratoria, Malta asume una carga desproporcionada por la llegada de migrantes, principalmente del continente africano. Las rutas migratorias, a pesar de su mortalidad, cada vez son más utilizadas y los centros de acogida se llenan de una manera insostenible, poniendo en juego la estabilidad de la isla. Este escenario, que es considerado una carga para el gobierno maltés, ya que se le dificulta hacer frente a la situación y requiere del apoyo de sus socios europeos. Las acciones realizadas por las autoridades maltesas, como el refuerzo de sus políticas migratorias, aunado al nulo apoyo de la Unión Europea a uno de sus miembros, han desatado críticas de organizaciones en favor de los derechos humanos y dan espacio a un dilema humanitario y político que sigue vigente y en aumento. El flujo migratorio disminuyó desde 2019 por el endurecimiento de las condiciones de acogida, la presión de las autoridades marítimas maltesas y el desvío del flujo de las embarcaciones hacia las islas italianas de Sicilia y Lampedusa. Aunque esto demostró que Malta sigue siendo un punto estratégico para los migrantes, dada la continuidad en las llegadas por mar y sobre todo por lo informado por la ACNUR, ente que registró más de 3.400 personas rescatadas en las aguas del Mediterráneo y desembarcadas en el estado insular, la mayoría provenientes de Sudán, Eritrea y Nigeria. A inicios de 2020 hasta la actualidad, Malta sigue enfrentando las adversidades que trae consigo el flujo migratorio por el Mediterráneo. La ruta utilizada por los migrantes para llegar a Malta, llamada Ruta del Mediterráneo Central, es considerada como una de las más peligrosas y los múltiples naufragios lo han demostrado. La ACNUR determinó que en Malta, los países de los cuales provenía el mayor número de llegadas por mar fueron Sudán, Bangladesh y Eritrea. Aunado este dato, afirmó que las nacionalidades de las personas a quienes se otorgó la protección internacional fueron Libia, Siria y Somalí. En marzo de 2020, la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, resaltó que mientras las autoridades de Malta rescataban a 112 migrantes, más de 400 hombres, mujeres y niños eran retornados a Trípoli por la Guardia Costera de Libia, siendo posteriormente detenidos en un centro manejado por el Ministerio del Interior. A su vez, se informó que al menos 600 migrantes retornados desde alta mar a este centro han sido reportados como desaparecidos desde enero. Aunado a la pandemia por COVID-19, la inestabilidad de Libia preocupó a las autoridades maltesas, quienes veían en ella las probabilidades para la creación de un desastre humanitario en la región. Por ello, pidieron a la Unión Europea una acción urgente en Libia a través de una carta al jefe de la diplomacia europea de aquel entonces, Josep Borrell. En el documento se resaltaba que más de 650.000 personas esperaban en las costas libias en una situación deplorable con la esperanza de llegar a Europa. Plantearon al bloque el envío de una misión humanitaria europea en Libia y resaltaron su compromiso para la mejoría de la problemática. 2021 no estuvo exento de escenarios fatales. A finales de febrero se registró el naufragio de una embarcación procedente de Libia y con destino a Europa, terminando esta travesía con un trágico desenlace en las cercanías de Italia. Salieron de Libia el jueves un grupo de al menos 120 personas. Tuvieron problemas enseguida. Cuando empezaron a hundirse, algunos cayeron al mar y 6 murieron. Otros 2, que vieron un barco en la lejanía, murieron tras lanzarse al agua con la esperanza de un rescate. 41 personas más están desaparecidas. Solo se ha recuperado un cadáver. Desaparecieron durante una dura operación de rescate con el remolcador de suministro Boss Triton. Para 2022, la llegada de migrantes siguió siendo constante, poniendo en juego la estabilidad de la nación, a pesar de la importancia migrante en la economía nacional, reconociendo que el crecimiento de la población extranjera ha sido abrupto y planteándose posibles cambios en la política migratoria. En 2023, la Organización Internacional de las Migraciones registró al menos la llegada de 72.000 refugiados y migrantes a las costas de Europa de primera línea, compuestas por Grecia, Malta, Italia o España. Agregó que más de 3.800 han fallecido en su trayecto, segmentando 2.761 de estas muertes al ocurrir en el mar.
Hasta el 24 de septiembre, más de 2.500 personas han sido registradas como muertas o desaparecidas solo este año. Esta cifra representa un aumento de 2/3 en comparación con las 1.680 personas del mismo periodo el año pasado. En septiembre, los miembros de la Unión Europea se reunieron para abordar nuevamente el tema migratorio en un contexto donde los estados europeos continúan sin lograr un acuerdo para enfrentar la crisis. La única manera de abordar el problema es garantizando que la solución para una nación no signifique crear un problema para otra nación. Es abordar la dimensión externa y detener la salida ilegal de inmigrantes. En 2024 se registraron menos llegadas por mar y aumento en las solicitudes de asilo, aunado al llamado de cooperación de la Unión Europea con países de origen y tránsito. Migration is about human beings. It's about men, women and children. And when our migration policy fails, human beings pay the price. It's time to fix our broken migration policy. En lo que va de 2025, las autoridades de Malta actualizaron sus políticas de migración laboral, afectando los procedimientos administrativos gestionados por Identità, la entidad responsable de los permisos de residencia y trabajo, e impactando directamente en la contratación de ciudadanos de terceros países. Entre los cambios se resalta la exigencia de publicar previamente las vacantes a un puesto de trabajo durante un mínimo de 3 semanas antes de solicitar el permiso de trabajo, actualización de los umbrales salariales para acceder a permisos especiales y la introducción de un período de gracia de 30 días para trabajadores extranjeros cuyos contratos hayan finalizado, así como la obligación de que los empleadores notifiquen contrataciones o despidos en un plazo de 4 días laborales. En julio de 2025, Grecia, Italia, Malta y la Comisión Europea acordaron relanzar la iniciativa Equipo Europa, con el envío de una delegación conjunta a Libia. En la reunión celebrada en Roma, estuvieron de acuerdo con la adopción de medidas contundentes para hacer frente a los flujos migratorios irregulares masivos, principalmente procedentes de Libia, aunada con la cooperación de miembros del bloque con autoridades de Libia. La Unión Europea triplicó los fondos dedicados a la migración en la propuesta del marco financiero plurianual, con el objetivo de reforzar las políticas relacionadas con la protección de fronteras y operaciones policiales, priorizando la soberanía y seguridad de las naciones europeas. A pesar de las ambiciones de dicha propuesta, la resolución de la problemática migratoria necesitaría de más esfuerzos para apaciguarla correctamente y respetando los derechos humanos de los migrantes. La realidad del fenómeno migratorio en el país más pequeño de la Unión Europea ha experimentado un sensible giro en los últimos 20 años. Malta ha pasado de ser un estado receptor de migrantes solicitantes de asilo procedentes de países en conflicto como Libia, a sustentar su economía en una amplia comunidad de migrantes económicos llegados de otros rincones del mundo. También ha visto su geografía y recursos escasos para mantener el constante aumento demográfico provocado por la migración. A pesar de la carga, los migrantes sustentan el sector del comercio y los servicios del que depende más del 70% de los empleos del país, al optar por trabajos como camareros, cajeros de supermercados, recogedores de basura, barrenderos, recepcionistas de hotel o de atención al cliente en plataformas multilingües de multinacionales. Aun cuando Malta pertenece a la Unión Europea, el accionar del bloque en apoyo a esta nación y cercanías ha sido mínimo. Mientras que el enfoque del bloque ha sido el de mejorar el retorno de migrantes en situación irregular, la crisis migratoria sigue creciendo y con ello los naufragios y las víctimas de las organizaciones criminales que trasladan a civiles en condiciones deplorables, en rutas letales que los exponen a violaciones de sus derechos humanos, al racismo, la xenofobia y hasta la muerte.